Mañana con 11 minutos estamos de regreso en Ahora es Cuando, junto a nosotros Andrés Kubel, secretario general del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Semanas intensas, ¿no? Siempre. Un poquito. Siempre pasa algo y siempre hay semanas intensas. Pero para ser enero, Andrés, se tensionó como mucho la cosa, ¿no? ¿Quién está excluido? ¿El Frente Amplio y el PC o está excluido el Socialismo Democrático? Nadie está excluido. Yo creo que son procesos naturales después del resultado electoral que existió en noviembre y en diciembre, donde cada partido tiene que tener sus reflexiones, su lectura del escenario, y eso no se da de un día para otro. Pero más allá de polémicas coyunturales, yo creo que nos vamos a seguir encontrando. Tenemos ideas en común, tenemos propuestas en común. Eso se materializó en un programa presidencial y sin que cada partido pierda su esencia, su identidad, y reconociendo las diferencias y trayectorias distintas, hoy día el escenario nacional e internacional nos llama a trabajar coordinado, y yo tengo la certeza de que eso va a ocurrir, así que me lo tomo con tranquilidad. O sea, no hay diferencia sustantiva de fondo en lo que van a enfrentar como oposición, además, en un momento complicado. Creo que nadie puede desconocerlo de la izquierda, luego de la derrota de Janet Jara. O sea, siempre pueden haber diferencias o lecturas respecto a los otros partidos, pero yo creo que en el fondo, cuando nos enfrentemos, no sé, a una reforma tributaria que busca bajar el impuesto a las empresas y con eso reducir aún más el margen fiscal, creo que vamos a estar en líneas similares y vamos a defender los mismos puntos. Si se busca recortar este recorte de 6.000 millones de dólares, si se hace contra gasto social, vamos a estar unidos en estar en contra. Entonces, yo creo que, y también la acción positiva en los mismos alcaldes ya lo hemos visto, cuando el alcalde Bodanovich, la alcaldesa Delfino, la alcaldesa Ripamonti, o cualquiera de los alcaldes del progresismo, cuando impulsa cosas que le hacen bien a sus comunidades, lo hace de la mano con sus concejales y sin importar el partido del que sean. Entonces, en la acción día a día nos vamos encontrando y vamos trabajando en conjunto. Pero, por ejemplo, si se plantea y se presenta como se ha proyectado el primer proyecto de José Antonio Kast de tipificar como delito la migración irregular, ¿van a estar de acuerdo? Es algo que tenemos que discutir. Yo a priori, si me preguntan, no estoy de acuerdo. Habrá que ver el proyecto en detalle, pero habrá que discutirlo con cada uno de los partidos, habrá que discutirlo con la ciudadanía. Y es ahí donde nos vamos a ir encontrando. También es importante que busquemos posiciones comunes entre los distintos partidos y en eso vamos a ir conversando. Como te digo, yo hoy día no estoy de acuerdo así como con el titular, pero en general los proyectos tienen titular y después tienen una serie de bajadas, y eso es lo que hay que ir analizando. ¿Mantienen una mirada crítica respecto al actuar del resto de sus compañeros de coalición durante la tramitación de la ley Nain Retamal, que en teoría fue lo que generó esta molestia del Partido Socialista durante las últimas semanas? Nosotros no hemos planteado una mirada crítica de nuestros compañeros de coalición. Si uno mira todas las declaraciones que hemos dado desde el partido, desde la directiva, no en ningún minuto mencionamos a nuestros compañeros de coalición. Nosotros sí tenemos una mirada crítica de algunos artículos de esa ley, en particular de la legítima defensa privilegiada, y la rechazamos en su momento. Y seguimos creyendo que es una norma que no es positiva. Y eso, dentro del campo democrático y de la discusión, nos parece que está bien que tengamos diferencias y que podamos discutir por qué una norma de esas características es buena o es mala, y que en eso hayan distintas posiciones, y eso no deberíamos dramatizarlo para que sea como algo que nos diferencie o separe aguas al 100%. Es una diferencia legítima. Con este tono sumamente conciliador y viendo de futuro lo que viene como oposición, ¿haces un llamado a que se sienten en la mesa, que retomen las conversaciones? Es que eso va a ocurrir más allá que hacer un llamado, decir no se quieren sentar en la mesa. Yo creo que todo a su tiempo. Es bueno también que cada uno de los partidos quizás conversen con quienes se sienten más cercanos, y en el socialismo democrático, que también ellos tienen un nombre como común,
quieren tener una conversación de cómo se desarrollan como partidos conjuntos. En algún minuto hasta anduvo circulando una idea de fusión entre algunos de esos partidos. Yo creo que está perfecto que lo conversen. Creo que es algo positivo, que todos vayamos teniendo un puente de diálogo y, como te digo, estas mesas entre todos los partidos van a ocurrir y en distintas escalas, como decía, en lo municipal, en el Congreso, entre las directivas, en las regiones. Y sobre todo en el trabajo concreto. Y eso es lo que más me importa a mí. Creo que, por ejemplo, tenemos un desafío. Hoy día la izquierda, centroizquierda, progresismo, fuimos minoría en la última elección. Tenemos que buscar dejar de serlo y para eso tenemos que tener trabajo concreto en los barrios, tenemos que saber escuchar a la sociedad y eso yo creo que lo podemos hacer en conjunto, no lo tenemos por qué hacer cada uno por su lado. Entonces yo espero que nos encontremos en ese trabajo. Si se dan mesas de partido y dirigentes también, esas conversaciones siempre ayudan, pero en mi experiencia personal en general ayudan más muchas veces las conversaciones más bilaterales que estas mesas con otros partidos que a veces son muy performáticas o para mostrar que estamos conversando, pero cuesta tener una conversación en profundidad porque son muchos partidos y actores, y esas conversaciones bilaterales o en confianza o entre personas que hemos ido trabajando en conjunto en el Ejecutivo, en el Congreso, se dan y se dan permanentemente. Estamos conversando con Andrés Kuble, secretario general del Frente Amplio. Andrés, ¿usted coincide entonces que van a haber más de una oposición durante el próximo gobierno? Lo digo porque desde el socialismo democrático lo han dicho varias veces durante los últimos días. Personeros del Partido Socialista, Raúl Leiva estuvo con nosotros el otro día, dijo, sin duda van a haber dos oposiciones, que va a haber coordinación y todo, pero que va a haber más de una oposición. ¿Usted lo calificaría así? Yo creo que va a haber más de una oposición, porque hasta ahora con el Partido de la Gente nosotros tenemos como formas distintas y no tenemos tantos canales de diálogo. Yo creo que es positivo que nos vayamos encontrando. Ahora, pero más de una oposición entre el socialismo democrático, el Frente Amplio, el Partido Comunista. Es que quería hacer el punto del Partido de la Gente porque como que se omite, como que fue el fenómeno electoral de noviembre, hablamos de eso una semana y se nos olvida y volvemos a estas diferencias. Yo creo que es importante porque va a ser un actor relevante, un actor que entra con una bancada, un actor que todos reconocimos durante noviembre que logró interpretar a un sector de la sociedad que en general está muy desafectado de la política y por lo tanto creo que es bueno ver cómo se desarrolla ese proyecto y si logra darle una representación permanente a esos sectores, porque es bueno para la política que los sectores y las personas se sientan representadas por alguno u otro actor. Entonces creo que ahí hay algo que no debemos perder del radar, que tenemos que tender puentes de diálogo, tenemos que ver cuáles son las posiciones que van a empujar. Y yendo ya a la pregunta más de fondo entre los distintos partidos, yo creo que en el actual oficialismo hay tres identidades más o menos claras, la del socialismo democrático, la del Frente Amplio y la del Partido Comunista. Y cuántas oposiciones van a haber o cómo se va a comportar va a depender del carácter del gobierno. Yo creo que si el gobierno plantea una agenda muy regresiva en derechos o regresiva en libertades democráticas o regresivas tributariamente también, seguro que nos vamos a encontrar en formas y en oposiciones similares. Y van a haber otros puntos en que dentro de estas identidades vamos a tener diferencias y también está bien. Entonces yo creo que si uno se preguntara hoy día cuántas oposiciones tuvo el presidente Boric, también es difícil calificarlo. Chile Vamos a veces actuó como bloque, a veces no actuó como bloques, a veces actuó en conjunto con republicanos, a veces actuaron distintos. Entonces creo que es una pregunta más bien ficticia. Yo creo que cada partido, como partido, que es la organización que existe, que realmente existe en coordinación permanente, va a actuar de alguna forma y flexiblemente nos vamos a ir encontrando con otros partidos del campo opositor. Andrés, ya viendo y conociendo el gabinete del próximo presidente José Antonio Kast, ¿ves en particular alguna debilidad o algo que desde la oposición, tanto por la agenda como por los personajes, haya que ponerle más ojo? Nosotros nos creemos, y la principal alerta que se nos levanta con este gabinete, siempre diciendo que hay que esperar que actúen, que ver las políticas que quieren implementar, no solo hacer un juicio a priori, pero una preocupación sí es en la conexión y el fuerte vínculo con el mundo empresarial y con el poder económico. Vemos que hay muchos representantes que vienen de directorios de grandes grupos económicos o de la CPC, y ahí la potencialidad de conflicto de interés es grande. La posibilidad de que finalmente las políticas que impulsa el gobierno busque beneficiar solo a este grupo empresarial en desmedro de las mayorías, creemos que es algo a lo que tenemos que tener ojo, porque no es sorpresa que la derecha tiene más vínculos con el mundo empresarial que la izquierda en general, y eso es esperable, pero
pero cuando está tan marcado por ese vínculo empresarial, más incluso que el vínculo con los partidos, nos pone la señal de alerta junto con este discurso de desregulación, rebaja de impuestos, que pareciera que es una cancha para que los empresarios obtengan mayor ganancia, pero que eso no haya ningún arreglo de institucionalidad que permita que no sea a grandes costos sociales para la mayoría. Y en eso vamos a estar vigilantes, por supuesto, esperando que las políticas sean en beneficio de la mayoría y también para que los conflictos de interés no se hagan patentes. Pensaba la otra vez si al futuro canciller le toca negociar un tratado de libre comercio que es fuertemente beneficioso para Kiñenko, es un problema. Y no es un problema porque uno desconfíe de él como persona, es un problema porque los conflictos de interés ocurren, se expresan, se dan y por lo tanto habrá que ver si se tiene que inhabilitar, si tiene que tomarlo el subsecretario, pero pone una dificultad a la ejecución de la política sin que se genere un manto de duda por este conflicto de interés. ¿Viste o te enteraste que ayer Fernando Rabata, el próximo ministro de Justicia, mencionó a Luis Silva, el ex consejero, como su próximo subsecretario de Justicia? ¿Qué opinión tienes de lo que conocimos de Luis Silva en este proceso constitucional y de lo que públicamente también él ha expuesto? ¿Es una persona, crees tú, con la cual se puede sentar a negociar o conversar una serie de proyectos futuros? Yo la impresión que tengo de él es que pareciera ser una persona dialogante, pero cuando le tocó liderar o ser uno de los principales líderes del segundo proceso constitucional, fue totalmente identitario, si se quiere, o extremo, y llevó a un proyecto constitucional que fue rechazado por la mayoría de los chilenos, teniendo el control casi absoluto del Consejo Constitucional. Entonces ahí me preocupa si va con esa misma posición de simplemente impulsar proyectos que coincidan 100% con su ideología, que no busque tender puentes de diálogo, porque en ese Consejo Constitucional a la izquierda, a la centroizquierda, prácticamente se le marginó de cualquier posibilidad de acuerdo o conversación. Va a ser difícil dialogar. Pero, como a la derecha en el primer proceso igual. Claro, pero en el primer proceso recordemos que no había ningún partido que tuviera la hegemonía, o sea, teníamos independientes, teníamos la lista del pueblo, se generó la forma de elección de ese proceso, hizo que hubiese una gran cantidad de independientes que venían con agendas particulares, propias, y estábamos los partidos también que sin duda tuvimos una dificultad para conducir a esa gran cantidad de independientes, pero por ejemplo cuando tuvimos ahí, yo me acuerdo, la discusión por las vicepresidencias, nosotros empujamos fuertemente que fuera proporcional, de manera que la derecha también tuviera su representación en la mesa, y fue así finalmente. Al final fueron gestos que yo creo que no se expresaron en un texto final, porque como la derecha no tenía el tercio, efectivamente, y este mundo independiente fue difícil conducir a una constitución que escuchara todas las visiones, pero después ellos lo tuvieron con el control partidario absoluto, o sea, era republicanos, los mismos que hoy día están en el gobierno solamente. Claro. No tuvieron que dialogar con muchos actores y llevaron el punto al extremo. Yo espero que en el gobierno no sea así, porque es distinto liderar un proceso constitucional que estar en el Ejecutivo, pero es algo que estamos a la espera y veremos desde el 11 de marzo cómo se desarrolla. Andrés Kuble lo quiero llevar al futuro Congreso. Algunos trascendidos de prensa que fueron siendo matizados durante las últimas horas, pero igual ayer se lo comentábamos al exministro Francisco Vidal y dijo sería un tremendo error. Apuntaban a que dentro de esta división actual entre el socialismo democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista, incluso parlamentarios del socialismo democrático estarían dispuestos a pactar con la derecha el acuerdo administrativo de la próxima Cámara de Diputados. Es decir, que la mesa no incluye en el Frente Amplio y en el Partido Comunista y ni siquiera las presidencias de las comisiones. Le quería preguntar si más allá de los trascendidos, ¿a usted le consta o no le consta que estas conversaciones han existido? A mí no me consta que ninguna de esas conversaciones haya existido. Me parecería muy raro por las posiciones que hemos tenido y que ha tenido el socialismo democrático también respecto al futuro gobierno de Kast, un trascendido que por lo demás viene de Exante y Bofil, que en general me parece que es un medio más bien político que busca influir en la agenda, por lo tanto también pongo... Ahora, yo le podría decir que en el reporteo sí están visiones que están pensando, más que pactar con la derecha, no pactar con el Frente Amplio. Pero ahí sería no pactar con nadie, dejar que la derecha tenga el acuerdo administrativo, porque el acuerdo requiere construir mayoría en la Cámara,
y por lo tanto, para obtener esa mayoría, si es que el socialismo democrático quisiera ser parte de ese acuerdo mayoritario, tendría que hacerlo o con el Frente Amplio o con parte de la derecha, si no, no dan los números. Claro. Y yo creo que, sobre todo, bueno, hay que ver cómo van las conversaciones con el Partido de la Gente, que decía ¿no? que podría ser la bisagra en este caso. Pero como se han definido en la oposición, es posible, y hoy día hay una mayoría opositora en la Cámara de Diputados. Creo que si se puede construir un acuerdo entre esa mayoría opositora que no es solo administrativo, se le llama acuerdo administrativo, pero lo que hace es definir quiénes van a tener las presidencias de las comisiones, quién van a hacer la mesa de la Cámara, y eso tiene injerencia directa en cómo se tramitan los proyectos de ley, qué se tramita primero, qué se tramita después, cómo se dialoga con el Ejecutivo para ir viendo esa agenda legislativa. Entonces, creo que habiendo mayoría opositora, que es una expresión democrática de lo que fue la elección de la Cámara, es bueno que esa mayoría opositora se exprese en un acuerdo administrativo que, en diálogo con el Ejecutivo, tengamos al Ejecutivo oficialista, obviamente, y a la mayoría opositora dialogando para ver cómo avanzan las leyes. Yo creo que esa es la mejor forma de hoy día tengamos leyes que representen a las mayorías, y también fue lo que le tocó enfrentar a nuestro gobierno, en donde nunca no había una mayoría oficialista en el Congreso, y por lo tanto los proyectos que se sacaron siempre se tuvieron que hacer en acuerdo con sectores de la oposición, y eso me parece que hizo que salieran proyectos con visiones transversales. Y en este diálogo con el PDG, ¿estaría dispuesto el Frente Amplio a darle la presidencia a Pamela Giles, que es la carta que ellos han promovido desde el día 1 y que recibió un veto por parte de la UDI en particular, cuando se suponía que la alianza iba hacia ese sector? Yo, más que referirme a nombres, habría que ver cómo ese acuerdo permite que sea la oposición en su conjunto y en diálogo la que vaya definiendo esa conversación con el Ejecutivo, y que tengamos mecanismos de coordinación. Obviamente Pamela Giles la precede, como a todo el mundo, su historia, lo que ha hecho, pero no me gustaría centrar la discusión en un nombre u otro, porque creo que hace más difícil llegar a un acuerdo. Si es como, ¿Pero darle la presidencia al PDG, por ejemplo? En general, cuando se llegan a esos acuerdos, lo que se hace es que las distintas fuerzas proporcionalmente tienen la presidencia un año, y se va, y eso probablemente al PDG le correspondería si van a ser parte de un acuerdo. Así que es algo que parece de lógica por el tamaño de su bancada y lo que representa, el porcentaje que representa dentro de la oposición. Ayer Paulina Bodanovich decía que el divorcio y tal, como se había calificado durante los últimos días, no era tal, que seguía existiendo una coordinación, que va a seguir existiendo una comunicación, pero sí dijo que exigían respeto. ¿Usted ha sentido que la conversación de cualquiera de los dos lados durante las últimas semanas en algunos minutos ha caído en faltas de respeto? Yo creo que han habido personas respetuosas y personas irrespetuosas, y eso pasa siempre. Y yo lo que busco siempre, y el llamado que hacemos en conversación con las otras dirigencias partidarias, es quedémonos con las mejores vocerías del otro, escuchemos a quienes están buscando tender puentes de diálogo, porque si yo me quedara con que la posición del socialismo democrático sobre el Frente Amplio, la de Fidel Espinosa o la de Jaime Araya, no habría una posibilidad de conversar siquiera. Pero entiendo que son voces aisladas, entiendo que son voces que obtienen una notoriedad pública y espacio en los medios gracias a sus declaraciones altisonantes y más confrontacionales, por decirlo de una manera elegante, pero no me quedo con eso. No prefiero no hacer polémica con ello, porque aparte alimenta, es como estos trolls como cuando uno habla en las redes sociales, no alimenta al troll. Me parece que algunos juegan a eso, y creo que lo mejor para la política, para entrar en diálogo, es omitir esos comentarios, tratar de construir con la gran mayoría de los actores de todo el espectro de la centroizquierda y el progresismo, que está por conversar y que está por coordinarse, y aislar a aquellos que buscan un espacio más en medios o que los tomen un poco más en cuenta, porque si alimentamos esa polémica también entramos en un círculo vicioso de que para ellos en su juego de tener más visibilidad se les hace más favorable seguir con ese discurso. Entonces yo esperaría que
Y que todas las dirigencias que estamos en esta posición también sepamos ponerle freno y dejar claro que esas posiciones son minoritarias en nuestros sectores. Entrevista para la tarde, entonces, Matías Fidel Espinosa o Jaime Araya. Ahí, claro. O sea, capaz que le suba un par de puntos de audiencia, pero le hace mal a la política. Si la política no es farándula, y yo creo que ellos muchas veces buscan farandulizar la política. Andrés Kugle, secretario general del Frente Amplio, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un gusto, Muchas Andrés. gracias. Que estén muy Hasta la bien. próxima. Igual tú. Son las 8:31. No sé cómo pude Hola, senador estar Espinosa, ¿cómo está? intentando ser otra cosa. Hemos conversado varias veces con el senador Espinosa. Sin duda, un gran entrevistado. Un gran entrevistado.